una parte muy importante del proyecto, que habla acerca de la sostenibilidad tanto de las estrategias pasivas como activas, estudiadas tanto en fase de simulación como después en fase de construcción. Martín voy a decir un poco, una pequeña presentación que casi todos conocéis a Martín y a Ángeles, pero Martín actualmente es jefe de Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética de la Agencia de Energía Extremadura, Agencia Extremeña de Energía, y Ángeles es técnico de investigación en el Departamento de Construcción Sostenible en Intromac. Repito, ambos forman parte del proyecto como socios del proyecto EDEA. Os dejo con ellos. Buenos días. Bueno, como me ha presentado ya Bernardino Morillo, formo parte del equipo que está trabajando en el EDEA desde Intromac. La tarea que teníamos que realizar, bueno, entre otras, la fundamental era el cómo evaluar esa sostenibilidad. Esa palabra que ha aparecido ya a lo largo de estas jornadas, se ha mencionado en numerosas ocasiones, ¿no? En esta frase se sintetiza cuál es el objetivo general de esta evaluación de sostenibilidad, que es determinar qué criterios de diseño y soluciones constructivas son más sostenibles en vivienda social en Extremadura, teniendo en cuenta los objetivos de ahorro 2020-2020, las directivas europeas en esta materia, y contando con los demostradores EDEA que nos van a servir para contrastar resultados teóricos con resultados reales. Para hablar un poco, entrar en materia de qué es la sostenibilidad, porque se utiliza mucho este término, pero quizá de una forma un poco ambigua, un poco general. Sabemos que tiene que ver con un equilibrio de aspectos económicos, ambientales y sociales. Pero bueno, traía un poco este cuadro que recopila normativa internacional de estandarización relacionada con metodologías, terminologías, marcos para determinar cuál es la sostenibilidad, ¿no? En base a si estamos hablando de edificios, si estamos hablando de productos de la construcción. Se trata de que hay una serie de recursos que se utilizan y una serie de emisiones que genera una determinada actividad. Y esa actividad puede tener muchas fases, como es el caso del sector de la construcción, que veremos más adelante. Este objetivo del que hablaba, cuando comenzamos a trabajar en esta tarea, estamos hablando del año 2009. Al cabo de un año y medio aparece esta nueva directiva que ya conocéis, ¿no? De la que ya se ha hablado, en la cual se impone a los Estados miembros de la Comisión unas especificaciones, ¿no? Ya no hablamos de eficiencia energética en edificios, de cómo se había materializado ese decreto del 2002 en el Código Técnico de la Edificación, sino ya hablamos de cosas más precisas. Hablamos de este tipo de términos: cuál es el nivel óptimo de rentabilidad. No vale la eficiencia energética a cualquier precio, tiene que incorporar estos criterios de rentabilidad. Hablamos de una metodología, de un marco metodológico comparativo común entre los Estados. Hablamos de edificios existentes, hablamos de ciclo de vida útil del edificio. Aquí volvemos a retomar lo que comentaba antes, ¿no? de que la sostenibilidad está unida a estudiar los impactos asociados al análisis de ciclo de vida, y el sector de la construcción aplicado en los edificios, al tener una larga vida útil, pues hay que tener en cuenta cada una de esas fases. Además, hay otras cuestiones que, aunque ha habido normativa, por ejemplo, el reglamento de la Comisión Europea que deroga el decreto de productos de la construcción y que ya habla también de temas de sostenibilidad, de ecoetiquetado de productos, de declaraciones ambientales de producto. Se va generando normativa atendiendo a estos requisitos,
Incluso el Real Decreto que se ha publicado hace ni siquiera un mes, ¿no? Sobre la certificación energética en edificios, renovación, regeneración urbana, vienen a recoger estas intenciones, aunque no de forma completa, puesto que todavía queda pendiente aclarar cuáles son esos periodos de cálculo de costes, cómo se define la optimización de costes, ya intervienen niveles de macroeconomía, interviene cómo se prevé que va a evolucionar el precio de la energía. Si estamos hablando de periodos de 50 años y de un año para otro cambia tremendamente el precio de la energía, pues habrá que tener en cuenta esos cambios, tasas de actualización, el propio coste de las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera. En este contexto, ¿cómo afrontar el reto, ¿no? de evaluar la sostenibilidad en los demostradores en el caso del EDEA? Pues hemos estado analizando las herramientas actuales de evaluación de certificación energética, algunas sí consideran aspectos de sostenibilidad. En el ámbito español, la herramienta quizá que más se aproxima es la herramienta verde, en la cual nos hemos apoyado para desarrollar esta metodología, pero se nos quedaba corta, o más que quedarse corta, no nos permitía llegar al objetivo que era comparar la implementación de un material respecto a otro, de una solución constructiva respecto a otra. Quizá verde, por ejemplo, tenía en cuenta aspectos más globales como es la parcela, el emplazamiento, el agua gris, pero nosotros íbamos a algo mucho más concreto, a lo cual no valía, ¿no? Tampoco facilitaba la toma de decisiones, era demasiado compleja, llevaba demasiado tiempo el aplicarla, no nos permitía contrastar una solución frente a otra, además de que muchas de las herramientas incorporan una ponderación de impactos, es decir, dar un peso o una importancia, por ejemplo, a un aspecto social respecto a un aspecto económico, ¿no? Eso ahí ya también es un tema bastante subjetivo, ¿qué es más importante, lo económico, lo social, lo ambiental? Bueno, también hemos estado utilizando y hemos tenido en cuenta datos de las herramientas de simulación, el Leader Calendar, que ya conocemos todos, y luego otras más finas, ¿no? Más detalladas, como es el Transys, el Design Builder, que han aplicado los socios del proyecto EDEA para simular. Estas herramientas se limitan a la fase de uso del edificio, a cuál es el consumo energético o emisiones de CO2 que genera el edificio para su climatización. Pero, claro, nos estamos saltando todas esas fases interiores, como son las fases de fabricación de los materiales de construcción, qué pasa con los residuos que se generan con la demolición, qué pasa con el transporte, si esos materiales se fabrican en un contexto cercano a la obra o se traen de largas distancias y las emisiones que eso genera, etcétera. Ese es el objetivo de la metodología del EDEA, que sea lo más objetiva posible, que incorpore criterios de análisis de ciclo de vida y de sostenibilidad, que permita calcular la rentabilidad de determinadas mejoras y facilite la toma de decisiones. Hemos tenido que sintetizar, porque es complejísimo el hacer un análisis de ciclo de vida simplemente de un producto, de cualquier producto de la construcción, con lo cual más de un edificio. Ha habido que por eso, la pretensión no es otra que hacer un método simplificado. Estas son las fases que se han tenido en cuenta en la obra nueva, la fase de construcción, la fase de transporte de materiales desde la fábrica hasta el lugar de la obra, la fase de uso, que es esa fase en la cual el edificio está ocupado y está climatizándose, el mantenimiento que tiene ese edificio a lo largo de 50 años, así como la demolición, los residuos que se generan cuando ese edificio ya no finalice su vida útil. Estas fases van a generar estos impactos económicos, ambientales y sociales, que son los que nos van a permitir determinar qué actuación pasiva, qué mejora pasiva es más sostenible que otra.
teniendo en cuenta los 50 años que se han estimado. Se podían haber estimado 30, 35, es una hipótesis más del trabajo. Para poder medir impactos hemos tenido que seleccionar una serie de indicadores ambientales, económicos y sociales que reflejaran información cuantificada de cada una de las fases que he mencionado anteriormente. Bueno, aquí se pueden ver las bases de datos que se han consultado. En algunos casos, pues, hemos tirado de las bases de datos disponibles, por ejemplo, la base de datos del BEDEC que elabora el Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña a través del Colegio de Aparejadores de Cataluña, que recopila información ambiental bastante útil y completa, pero que no hay que olvidar que hay que darle relativa importancia. Bueno, no todo, quiero decir que esta base de datos recopila, por ejemplo, información ambiental que en muchos de los casos tira de información de Ecoinvent, de otras bases de datos que están elaboradas en el norte de Europa y que, por tanto, no son exactas. Ser exacto, ser preciso en este tipo de estudios es muy difícil porque las emisiones o el consumo energético de fabricar un ladrillo nada tiene que ver si se hace en un país o en otro, nada tiene que ver cómo es el sistema de generación de energía de un país o de otro, nada tiene que ver el consumo de una fábrica con otra. Entonces, se tienen que considerar de forma un poco relativa, ¿no? Que es lo que se ha hecho. Relativizar y comparar. Respecto a la fase de transporte, por ejemplo, pues no hemos encontrado una base de datos como tal, sino que hemos elaborado una fórmula propia, es establecer 3 rangos de distancias a recorrer, 1000 kilómetros si el material se traía desde largas distancias, le llamamos internacional, ¿no? Venía de fuera, 500 kilómetros y 100 kilómetros y calculábamos el consumo energético y emisiones de CO2 que eso generaba, ¿no? En la fase de uso hemos considerado el consumo energético mediante Cal Energy-Transys, el mantenimiento, hemos utilizado unas bases de datos que elaboró el ITEC, pues no hay un documento más detallado que determine con qué periodicidad se tiene que hacer una sustitución, una reposición, ya bien sea de cubierta, de qué tipo de cubierta, bien sea de carpintería, si es de madera, si es de aluminio, etcétera. O sea, ha sido la referencia que hemos localizado y la fase de demolición también del BEDEC, los kilos de los residuos no reciclables, no renovables. Como indicadores económicos hemos tenido en cuenta la base de precios de la Junta de Extremadura del 2010, ya que estamos hablando del contexto extremeño, así como el precio, el coste asociado a la factura eléctrica, considerando el precio que se ve ahí reflejado, 0,149 euros el kilovatio hora, así como el mantenimiento. Y luego, en cuanto a los indicadores sociales, son los que han sido para nosotros más difíciles de estimar en esta fase de proyecto en la cual hablamos de obra nueva. La fase, pues, pero sí tener en cuenta el interés, ¿no? A la hora de hablar de sostenibilidad, de impulsar el que se utilicen materiales de carácter local, el que se prioricen operaciones que tengan menor riesgo de accidente en la fase de construcción, el que en la fase de uso se mejore la calidad del aire interior, el confort, la reducción de la pobreza energética. En la fase de mantenimiento, que sean soluciones durables y fáciles con poco mantenimiento. Y este es el funcionamiento de la metodología que hemos desarrollado. En primer lugar, se ha creado una base de datos de sostenibilidad de materiales con estos 11 indicadores que he descrito anteriormente. En el siguiente paso se aplica a un edificio concreto, en este caso al EDEA, teniendo en cuenta el diseño que tiene, cuál es la geometría que tiene, cuál es la superficie de los huecos, cuáles son las superficies interiores, etcétera. Los resultados de simulación, digamos que todo esto son datos de entrada
que se tienen en cuenta para poder llegar a un resultado. ¿Cuáles son? Es el transporte y las operaciones de mantenimiento de este edificio con estas soluciones constructivas de partida, es decir, la vivienda patrón, tal y como está en origen. El siguiente paso es, si vamos a estudiar, por ejemplo, cómo influye una mejora del aumento del espesor del aislamiento, pues se compara lo que hemos llamado fichas de sostenibilidad, que ahora veremos con más detalle, de la fachada en estado original respecto a la fachada mejorada. Y esa diferencia de impactos ambientales, económicos y sociales es la que nos va a determinar si son mejores o peores que los originales. Puesto que ya ha habido otras jornadas sobre el proyecto EDEA en las que se ha contado de forma más somera pues en qué consistía este trabajo, me centro en los datos de salida, los resultados que se han obtenido. Este es un extracto de la base de datos de sostenibilidad que se ha creado. Decir que bueno, se han recopilado pues, los códigos que se han considerado la base de precios de la Junta, de la base del ITEC, de cada uno de los componentes de la envolvente, tanto de la vivienda patrón como de cada una de las estrategias, y los consumos energéticos asociados por metro cuadrado a cada uno de estos componentes, el derivado del transporte, el peso que tiene el material no renovable, el no reciclable, el coste, el riesgo en bajo relativo de la toxicidad, el riesgo de accidente. Se han evaluado más de 400 materiales por los 11 indicadores. Al final vienen a ser más de 5.000 datos los que se han recopilado como en esta base de datos de entrada. El paso 2 es lo que mencionaba antes, esa ficha de sostenibilidad. Tenemos la vivienda patrón, tenemos una determinada estrategia que queremos estudiar, bien sea de fachada, de cubierta, de huecos, de suelo, de cualquier parte de la envolvente. Existe una variable que va a cambiar y que vamos a evaluar cómo repercute, cómo se rentabiliza y qué impactos tiene. Este es el esquema de esa ficha de sostenibilidad del edificio, evaluada teniendo en cuenta 50 años de mantenimiento del edificio, de climatización del edificio, teniendo en cuenta las superficies afectadas por esa estrategia y bueno, un poco los indicadores que mencionaba, cómo se recopilan para cada una de estas fichas. Los criterios que se han tenido en cuenta, aquí vemos las fases a las que corresponde cada uno de estos indicadores, construcción, transporte, uso, mantenimiento, demolición en cada caso, el tema del mantenimiento, cómo repercute en el coste del edificio a lo largo de 50 años, cómo se contabiliza la inversión, ¿no? La inversión que se hace para mejorar esa fachada o esa cubierta, cómo se contabiliza el coste de la factura eléctrica, el incremento que tiene respecto a la vivienda patrón, que normalmente más que un incremento viene a ser una reducción, puesto que todas las estrategias pasivas que se han estudiado, la finalidad era mejorar la vivienda patrón, que cumple unos mínimos del código técnico del H1, ¿no? El último paso eran esos datos de salida. ¿Qué estrategias pasivas se han analizado? Bueno, han sido más de 70 estrategias las que se han estudiado, teniendo en cuenta estos datos de simulación de transis, todo lo que he contado anteriormente, y distintas variaciones pues, de fachada según se elija un determinado material de aislamiento u otro, según se varía ese espesor de aislamiento en las dos fachadas o en una de ellas, como veíamos ayer, la influencia de la fachada norte. No es lo mismo aislar las dos fachadas o todas las fachadas del edificio que aquella en la cual interesa, ¿no? Y cómo se rentabiliza mejor y antes esa operación. O qué pasa si varía la inercia térmica en fachadas, si aumentamos la inercia térmica en la fachada norte, en la fachada sur, o si variamos la tipología, si colocamos una fachada ventilada, etcétera. Lo mismo con la cubierta, lo mismo con los huecos, qué pasa con una carpintería, qué pasa con otra, sombreados y luego combinaciones de las tres, combinaciones de fachada, de mejora de fachada, cubierta y huecos, que son las que veremos más adelante, que claramente son las que antes se amortizan y mejor comportamiento energético aportan. Sí decir en este punto que al haberse aplicado esta metodología sobre los
resultados teóricos de las simulaciones. Esas simulaciones no han realizado, por ejemplo, estrategias. ¿Qué pasa con la ventilación, tan importante en nuestro clima? Muchas veces solamente con una buena ventilación natural se puede evitar el consumir energía para climatización. Este tipo de simulaciones que tienen que ver con termodinámica de fluidos son muy complejas de simular. Sin embargo, gracias a los demostradores, ya como vimos ayer en los resultados que se habían analizado, que expuso Bernardino, vemos en el caso de los meses de invierno, que es calefactar, cómo influye el abrir 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, una ventana. Más adelante podremos tener resultados de cómo influye eso en verano. ¿Qué pasa en verano cuando por la noche abrimos la ventana? ¿Cómo repercute? ¿En cuánto retarda la necesidad de tirar de sistemas para climatizar el edificio? Y, bueno, ya ver como en gráficos hemos ido a las grandes cifras, más que a ir en detalle, pues como la diferencia entre un material u otro, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí, están linealmente ordenadas, en primer lugar, las F1 son qué pasa si cambiamos el material de aislamiento, EPS, poliuretano, poliestireno, corcho, lana de roca. ¿Qué diferencias supone si tiene 4 centímetros, si tiene 13 en las dos fachadas? Si aumentamos el espesor en la fachada norte y en la fachada sur lo dejamos tal y como está, con los 4 centímetros originales del caso base o vivienda patrón, que es lo mismo. Veréis caso base, CB viene a equivaler al estado original de la vivienda patrón, ¿vale? VP, CB es lo mismo. Así como el aumento del espesor de aislamiento, estas las F3 que vemos aquí, termoarcilla, en vez de poner termoarcilla de 29 centímetros en fachada o poner un pie en vez de medio pie en esa composición de la fachada original. Vemos aquí qué pasa si el aumento de la inercia se hace solo en la fachada norte, poniendo un pie, y en la fachada sur se conserva medio pie. Si combinamos termoarcilla con lana de roca, fachada ventilada. Bueno, en este gráfico vemos en rojo el consumo de energía derivado de la fase de transporte, de ese transporte que hemos hablado de traer los materiales hasta la obra, y en azul el consumo energético durante la fase de construcción. La fase de construcción o fase de fabricación, estamos hablando de la energía embebida en el material. De la energía embebida es en la fase de fabricación de ese material. Cuando lo que estamos comparando son aislamientos, vemos que el XPS pues, tiene más energía embebida. El corcho, por ejemplo, tiene menos, por eso sale en positivo. Digamos que esta línea, el 0 lo marca la vivienda patrón, porque estos son resultados de comparación respecto a la vivienda patrón. El corcho, al tener menos energía embebida, puesto que es un material natural y renovable, que la lana de roca, que es la solución inicial, pues por eso da ese valor positivo. Y cómo aumenta, respectivamente, conforme aumenta ese espesor. Temas a destacar en este gráfico. La energía embebida en la termoarcilla y en la fábrica, puesto que la termoarcilla tiene 29 centímetros de espesor, es lógico, y en la fábrica de un pie exactamente igual, ¿no? Otras cosas a destacar, pues que el peso cuando hablamos de impacto ambiental, cuando hablamos de energía asociada al transporte, no parece muy relevante, ¿no? en relación a la fase de fabricación del material. Pero volvemos otra vez a lo mismo, depende de cómo se analicen estos resultados. A lo mejor en el aspecto ambiental no es muy relevante, pero ¿qué hay del aspecto económico? 5 minutos. Te queda poco tiempo. Lo que repercute en una economía local el que los materiales que se utilicen en la obra se fabriquen próximos a la obra. Bueno, eso mismo si comparamos estos gráficos de energía embebida en la fase de construcción y ahorrada en la fase de uso, ¿vale? Estamos comparando energía embebida en los materiales
con energía en la explotación y climatización del edificio. ¿Cuál es esa correlación? Pues vemos que también es bastante menor. Como media se habla de un 90%. El 90% de la energía que se consume en un edificio a lo largo de su ciclo de vida se realiza durante la fase de climatización del edificio. ¿Cuánto? Pues aquí vemos que en estas estrategias de fachada, de mejora de la fachada, pues que son muy sencillas, como es el tema de la termoarcilla o aumentar el aislamiento, pues ya estamos ahorrando 50.000 kilovatios hora durante ese periodo de vida útil del edificio. Esta cifra quizás así de forma aislada no nos dice mucho, pero comparándola más adelante con otros datos, pues sí será más fácil de comprender. Respecto a los pesos, el peso de materiales de construcción o no reciclables, pues lo mismo, nada tiene que ver el peso de un cambio de un material de aislamiento con un aumento de fábrica, ¿no? Y en qué proporción, en qué medida eso se produce y qué porcentaje de ello es renovable o reciclable o no lo es. Si hablamos de las estrategias de cubierta y de huecos que se analizan aquí, sustitución del material del aislamiento, del espesor, de la tipología o en los huecos, vidrios sombreados, aquí hablamos de también mejoras respecto de la vivienda patrón, de estas pequeñas mejoras, cada una de ellas, al final, por establecer un valor gordo, un valor así más relevante, unos 40.000 kilovatios hora, ¿vale? En esa vida útil. Por ejemplo, aquí vemos el caso de la madera, el consumo energético en la fase de construcción y el consumo energético en la fase de uso. ¿Por qué es positivo? De los pocos en los que es positivo, pues porque es mejor que la vivienda patrón, que la carpintería es de aluminio, ¿no? Aquí, ¿qué pasa en las multiparamétricas? Las multiparamétricas son las que afectaban a cubierta, huecos, fachada de forma conjunta. Pues además, ya estamos hablando, aquí vuelvo al número anterior, se multiplican por 2 el ahorro que se genera en el consumo energético, digamos que se reduce, o sea, que se ahorra el doble de energía actuando sobre toda la envolvente que sobre parcialmente en fachada o en cubierta, como número grueso, ¿no? Directamente el doble. Estamos hablando de en torno a un 20, un 30% de ahorro con estrategias de mejora de fachada. En el momento que actuamos sobre toda la envolvente, ya el ahorro en la factura eléctrica, el ahorro en el consumo de energía es en torno a la mitad. ¿Y qué hay de la amortización? Pues aquí se han seleccionado por cuestiones de tiempo, de que no da más de sí esta charla de 15 minutos, las que son más sostenibles, ¿no? De esas 70 estrategias evaluadas, pero bueno, como al final lo que todos comprendemos con más facilidad quizás sea cuando nos hablan de amortización, en cuánto tiempo se amortiza esa mejora, es decir, hablando de obra nueva, si yo apuesto por hacer una inversión en mejorar mi envolvente, esa mejora, estamos hablando de que se amortiza en muchos casos en menos de 5 años. ¿Y qué pasa después de los 5 años? Después de los 5 años estamos hablando de que en función de qué mejora, si simplemente es aumentar el aislamiento de fachada norte y sur o solamente la fachada norte o sombrear los huecos, pues ya estamos hablando de entre 150, incluso casi 500 euros de ahorro en la factura eléctrica anual. Ya simplemente como punto final a la charla, decir que se ha analizado cuál es la energía embebida en el demostrador del EDEA, es decir, a partir de las mediciones y presupuesto del proyecto, cada una de esas partidas de obra se ha calculado cuál es la energía embebida en el edificio, ¿vale? En el hormigón, en la cimentación, estructura, albañilería, cubierta, huecos, aislamiento, vidrio, y sin tener en cuenta los capítulos de carpintería, cerrajería, pintura, solados, es decir, el aislamiento, los que quizá tienen que ver más con la envolvente o con una futura mejora en rehabilitación energética, considerando aquellas partidas que son fijas en un edificio a rehabilitar, que es decir, cimentación, estructura, albañilería, cubierta e impermeabilización, solo estas 4 partidas representan el 82% de la energía embebida en el edificio.
Eso significa que a la hora de rehabilitar un edificio que es mejorable y que ya está consumiendo energía, en comparación con construir un edificio de obra nueva, vamos a evitar un 82% de la energía embebida en la construcción. Conclusiones. Pues que una envolvente bien diseñada y construida con criterios de vivienda pasiva es la fórmula más sostenible y rentable para alcanzar los objetivos 20-20-20 y según los criterios de la Directiva Europea. También destacar la relevancia que tiene el que cuando hablamos de edificios se hagan estudios en el largo plazo, no en el momento de la venta o en el momento pues sí, normalmente se valora en función de las calidades del material, las calidades de los acabados, pero todos estos aspectos son importantes, ¿no? También destacar los periodos tan cortos de amortización de estas mejoras y que esto supone reducir la demanda energética del edificio, la necesidad de ese edificio, aumentar, por tanto, su confort interior y la calidad, revalorizar el inmueble y que esta metodología es aplicable al parque de edificios existente orientado a la rehabilitación energética. Mi otra conclusión más es destacar pues, que ya se ha puesto de manifiesto con la explosión de la burbuja inmobiliaria, con la crisis actual que tenemos, que el modelo extensivo no funciona, que no es sostenible, que derrochamos recursos, derrochamos energía, ocupamos el suelo, infraestructuras, contaminamos la atmósfera. Eso tiene repercusiones en nuestra salud, en las catástrofes naturales, pérdida de valor cultural, social, urbano, falta de identidad. Todos estos términos que ya más allá de la energía hablamos de que es un trabajo en el que, bueno, pues para desarrollar esta metodología hemos tenido que hablar con expertos en economía, hemos tenido que recurrir a universidades fuera de España, hemos tenido que hablar con incluso compartir estas inquietudes con los propios expertos que elaboran las normativas en el Comité Técnico de Normalización de esa norma de construcción sostenible a la que hacía referencia al principio, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con expertos en todos los ámbitos, ¿no? En el urbanismo, en la sociología, a la hora de rehabilitar energéticamente nos encontramos con muchos problemas sociales que tienen que ver la pobreza energética, gente que no es que viva en condiciones de confort, es que no puede pagar la factura eléctrica, ¿no? O energética de su vivienda. Y que esto nos lleva a cambiar completamente el modelo que hemos seguido hasta ahora y pensar en un modelo nuevo, quizá empezando por la rehabilitación energética. Y eso es todo. Gracias. Gracias.